Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las caravanas de migrantes en Honduras son una serie de éxodos que iniciaron masivamente en octubre del 2018, con el objetivo principal de ingresar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. En la actualidad, un flagelo imparable. Según el Observatorio Consular Migratorio de Honduras, hasta el 31 de diciembre del 2021 han sido deportados 52.968 hondureños de Estados Unidos, México y Centroamérica al buscar el sueño americano. De acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la pobreza, la situación política del país y los altos índices de desempleo han provocado que hombres, mujeres y niños opten en viajar de manera ilegal hacia Norteamérica, con traficantes de personas, solos o en caravanas migrantes. La población hondureña está necesitada de trabajo y por ello se están manejando que el 25 de enero estarían saliendo más población migrante, aseguró el experto en migración Graco Pérez. Por lo anterior, establecen que la mandataria deberá de priorizar temas y entablar relaciones con latitudes vecinas para crear un plan de beneficio inmediato antes de que comience un nuevo éxodo migratorio. Actualmente Honduras es un país con un alto nivel de migración, pero también existe un alto porcentaje de personas que son deportadas y retornadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional reportó el retorno de 517 hondureños desde Estados Unidos hasta el aeropuerto de San Pedro Sula Ramón Villeda Morales en Honduras. De acuerdo con defensores, migrar es un derecho humano que no se respeta al tener prohibiciones, por lo que quienes buscan un mejor futuro sufren de accidentes, secuestros, enfermedades, detenciones en las fronteras y muertes. En los últimos meses, el ejército de Guatemala sigue desplegando soldados en 7 departamentos del país como parte de un plan para no dejar avanzar a los migrantes que diariamente emprenden el viaje hacia Estados Unidos, logrando retener a más de 100.000 personas de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y Haití, quienes se mantienen a la espera de conseguir un beneplácito por parte de las autoridades y aspirar al sueño americano, aseveran autoridades migratorias de Guatemala. El panorama no es distinto en México, donde se ha consolidado en el último año como el gran policía migratorio de Estados Unidos, que ha logrado desplazar cercos de vigilancia a cientos de kilómetros, capturando a más de 250.000 migrantes en los últimos 11 meses, de los cuales 108.500 son hondureños, cifras no vistas en más de 15 años, según los datos de la Unidad de Política Migratoria del gobierno mexicano. Hasta la fecha, Estados Unidos registra 10.527 hondureños retornados en el 2021 y la entidad migratoria norteamericana confirma que continuarán durante el 2022. Buenos días, gracias por entrar en la entrevista de Canal 11 de Radio Visión Honduras. Recuerden, nos puede sintonizar 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central y 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar un tema delicado, un tema humano. Recuerdo un discurso del expresidente Zelaya en la ONU que decía que migrar es un derecho humano y no hay duda de eso. ¿Qué va a pasar con la migración? El 28 inicia un nuevo gobierno. Hoy está aquí presente una de las personas que estuvo en una de las caravanas, creo la más histórica, ocurrida en los últimos años. Recuerdo cuando la gente se fue contra la policía de Guatemala rompiendo el cerco. Fue una imagen que recorrió el mundo en todas las cadenas internacionales.
no preciso cuánta gente se fue ese día. Otra noche me impresionó que transmitimos a las 9 de la noche que salían como 3.000 personas de San Pedro Sula. ¿Qué esperar para Honduras en cuanto a la migración? Las nuevas autoridades, ¿qué van a hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Qué pueden sugerir mis invitados, conocedores, muy conocedores del tema, para que nos orientemos en temas como esos? Que hay mucho hondureño que ha perdido la vida, él, su señora, van con niños de brazos y también es una tragedia. El éxodo sigue, hace un momento voy a pasar, llegaron unos cubanos en una balsita, llegaron hasta Honduras, tratando también de irse para los Estados Unidos. Voy a saludar primero a don Ricardo Puerta, especialista en estos temas migratorios. Don Ricardo, feliz año, qué bueno que está acá. Igualmente, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con Bartolo. Bartolo, diputado al Congreso Nacional y miembro de la Comisión Presidencial de Migración. Bartolo, ¿cómo está? Muy bien, Raúl. Buenos días, compañeros, y a toda la audiencia. Este es un tema que es de importancia permanente, ¿verdad? Y me agrada pues que lo estemos tocando tempranamente antes de iniciar el próximo gobierno. Esa es la idea. Espero que Sally y Valladares se sumen unos minutos, al igual que el licenciado César Ramos. ¿Cuál es su visión, el panorama? ¿Qué viene? Lo que viene para este año. Sí, migración. En cuanto a... Migración, ya anoche se hablaba de que están organizando una caravana. Vamos a ir al grano del problema. La migración se necesita en Estados Unidos y se necesita en Honduras, por razones distintas. Estados Unidos es un país de inmigrantes que si no entra anualmente 1 millón de nuevos inmigrantes, no pueden satisfacer el crecimiento de las ocupaciones, las generaciones de empleo que tienen. En otras palabras, Estados Unidos tiene una economía tan pujante que crea más puestos de trabajo que lo que la gente que está allá adentro puede llenar. Yo acabo de venir de Estados Unidos y pasar una semana allá. ¿Qué es lo que he visto en todos los sitios que me he movido? Están pidiendo gente para trabajar y no aparecen. Ese es el primer punto. Segundo punto, Estados Unidos es el único país del mundo que tiene una masa laboral de amortiguación que está entre 7 millones y 17 millones de indocumentados dentro del país. Esa masa no le es suficiente para estar manejando el crecimiento poblacional. Ahora vamos a Honduras. Honduras necesita de la migración, necesita de la migración. El papel de las remesas en la economía hondureña está más que probado. El 20% del Producto Interno Bruto viene de la remesa. La estabilidad monetaria que tiene el país depende de eso. Es capital fresco, porque la mayoría del capital que se reinvierte en el país sale de las mismas ganancias de las operaciones del país, pero no es capital fresco. Eso los economistas te pueden dar las distinciones que eso tiene, pero te la puedes imaginar también en el sentido de que realmente no hay en la inversión nacional y extranjera un nuevo capital. Ahora están apareciendo con la nueva administración de la presidenta la posibilidad de nuevas inversiones. Eso es lo que te pudiera decir. ¿Qué quiere decir eso? Y Bartolo nos puede agregar los datos de su experiencia. La migración va a seguir casi en las mismas condiciones porque la situación interna de Honduras de expulsión de la gente no se arregla ni en los primeros 100 días ni en el primer año de gobierno. Y al mismo tiempo hay una demanda permanente que no se satisface en Estados Unidos. Y si la demanda sigue y las condiciones de expulsión siguen, la situación por lo menos se va a mantener o va a ampliarse. Más de lo mismo. Sí. Me deja pensando con los haitianos también que miraba debajo de aquellos puentes hace un par de meses, que estaban llegando a los Estados Unidos y que tenían grandes problemas al presidente John Biden. Bartolo, usted que como conocedor, ¿qué visualiza? ¿Qué podrá hacer el nuevo gobierno ante un problema que no es nada fácil? Y si vuelven a poner esas tomas que, repito, son históricas, ¿se va a repetir eso, Bartolo?
una donde, por ahí, por esas tomas. Bartolo. En Guatemala. Bueno, no sé si se ve nuevamente hechos como este. Lo que pasa es que la gente se preocupa cuando mira esas multitudes que se van. Pero, digamos, en esa ocasión, lo que había ahí eran unas 4.000 personas. 4.000, 5.000 personas. Eso es lo que se va en 10 días, normalmente. Saliendo de San Pedro, uno no mira... Bueno, anoche llegaron por lo menos unos 12 buses a este mismo sector, ahí de Copán, que se están yendo. Nadie los ve en caravana, pero están cruzando por Punto Ciego y se están marchando del país todos los días. Entonces, tal vez esto no lo miremos, pero va a continuar lo que no vemos. O sea, me está diciendo que eso continúa todos los días. Eso es constante. Se para las fechas de Navidad y todo eso. Y yo no dudo de que tal vez alguna gente se quede en el país esperanzado de que puede haber cambio, que puede haber una situación diferente, que se pueden abrir oportunidades. Eso es cierto. Sin embargo, las causas que están provocando la migración son tan profundas que no se van a cambiar ni en un año, ni en un periodo de gobierno, ni siquiera en unos 3 periodos de gobierno. Porque aquí es un acumulado de siglos, ¿ya? Es el despojo, es el empobrecimiento. Un país que tiene más del 70% de pobreza, que tiene la mayor parte de su población, es joven, es gente en edad productiva. Y no hay oportunidades para que esos brazos encuentren qué hacer. ¿Ya? Es una lástima que estemos desperdiciando toda esa fuerza laboral, ¿verdad? Gente que incluso que ha logrado prepararse hasta a nivel universitario y no encuentra ninguna posibilidad aquí y tiene que marcharse del país. Entonces, la migración va a continuar. ¿Dónde tiene que estar el enfoque? Yo lo miro como bueno, recordando mis experiencias de socorrista cuando estaba jovencito, ¿verdad? Uno tiene que atender primero el que está con la hemorragia intensa. ¿Ya? El otro que tiene escoriaciones y eso, pues lo ponemos por ahí, está golpeado, pero no se va a morir. Entonces, ahorita mismo hay gente sufriendo en el camino, miles de personas. Los muertos que regresan, en estos últimos 6 años han regresado más de 2.000 cadáveres de hondureños. O sea, eso es una barbaridad. Más de 2.000 que ha repatriado Cancillería, pero todos los otros cuerpos que nadie vio, que nadie encontró, que quedaron tirados en el camino, y yo le calculo por lo menos 10.000 personas desaparecidas en la ruta migratoria. Es una tragedia, pero a esto hay que sumarle los raptados, los secuestrados, los violados, los asaltados, los golpeados, los mutilados por el tren, los accidentes de tránsito, ¿verdad? Los que se ahogaron en el mar. O sea, es una terrible situación. Entonces, por lo menos, de emergencia hay que preservar la vida. Está Estados Unidos ahora mismo tirando de nuevo a los hondureños que solicitan asilo a territorio mexicano, a unas zonas peligrosísimas, ¿verdad? Raptan la gente para después cobrar, extorsionar y todo eso. Algunos viven literalmente en la calle. Yo he visto imágenes aquí en el canal, ¿verdad? De la gente, aquella tendalada de tienditas de campaña en la mera vía pública. Entonces, esta gente está sufriendo. Entonces, yo creo que hay un compromiso del Estado de Honduras de velar por la seguridad y por el bienestar de sus habitantes. Y eso incluye a aquellos que no están en el territorio nacional. Por lo tanto, me parece que, aunque continúe el fenómeno de la migración, habría que volverlo menos terrible de lo que es, ¿verdad? Había que humanizar esa migración. Los estados se preocupan, dicen, por la migración regular. ¿Qué es humanizar esa migración? Humanizar es dejar de maltratar al migrante, dejar de golpearlo, dejar de robarle, dejar de extorsionarlo, no exponerlo a los riesgos. Cuando usted militariza la frontera, ¿ya? Es lógico, la gente va a buscar los caminos más peligrosos, se va a ir por los montes, va a cruzar por lugares más solitarios, se va a exponer más. Y a los coyotes les resulta bien, porque a mayor peligro, mayor cotización de los servicios del coyote. Entonces la militarización no es una solución.
los muros, la represión y todo eso no es una solución. Yo creo que tenemos que hacer algo desde aquí de Honduras y también negociar con estos países y hacerles entender, si no contribuyen aquí en el territorio hondureño a crear posibilidades, sobre todo de empleo y de empleo digno, la migración no se va a detener y va a ser un flujo continuo, aunque no existan caravanas. Don Ricardo. Mira, a la entrada, en la línea que tiene Bartolo, dijiste que la migración es un derecho humano. Eso es cierto, pero no tiene correspondencia de una obligación de ningún Estado de tener que aceptar inmigrantes. Es como si yo te dijera, todo el mundo puede mandar migrantes a los países desarrollados, pero no hay ningún país desarrollado que diga, yo quiero migrantes. Y sin embargo, la naturaleza estructural de la economía de los países desarrollados tienen siempre un déficit que no pueden cubrir. En Alemania, en Honduras, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en España. Y es un problema estructural de los países desarrollados, en el sentido de que crean más empleo de la gente que tienen allá adentro. Ese es el punto. Y el otro punto que quisiera agregar en la misma línea que está Bartolo señalando, que me parece muy realista lo que dice, es que realmente el negocio de la migración se ha convertido después del negocio de armas y de drogas en uno de los negocios más lucrativos que hay. Y en ese sentido, el hecho de que las caravanas existan, que realmente es el flujo continuo de la gente, que se está yendo 300 hondureños todos los días, y eso, por ahí se puede hacer cualquier interpretación de esos 300 hondureños, realmente el negocio está en el camino, en el sentido de que yo tengo que tener una población que a medida que se mueve, la estoy extorsionando. Ese es el negocio. Y ahora viene el otro punto. Todos los puntos de fronteras físicos que tiene Honduras son fronteras porosas. ¿Y qué esas fronteras porosas qué significan? Que significan que se mueven mercancía, contrabando de gente y personas, de recursos, de drogas, de armas. Y eso está estructuralmente en las fronteras de Honduras con respecto a todos los países que tenemos físicamente de fronterizo. Sí, pero lo que dice Bartolo, y me gusta que Bartolo está siendo bien sincero, y ha sido claro que esto no se va a parar en este gobierno. No se va a parar. De la noche a la mañana, eso es imposible. Bartolo, sería ilusorio eso. ¿Y cómo hacía la gente? Porque ayer estaban hablando de que están organizando una caravana de 2,000 personas. Aquí dice la agencia EFE, un total de 53,000 hondureños que fueron detenidos cuando intentaban viajar ilegalmente a Estados Unidos, fueron deportados a su país en el 2021, un 44.8% más respecto al 2020, informó este miércoles una fuente oficial en Tegucigalpa. Cifras oficiales consultadas por EFE dan cuenta de que el año pasado fueron deportados 16,380 hondureños más que los 36,588 personas retornadas en el 2020. ¿Cómo hacían para juntar, para que la gente llegara a esas cantidades que se vio? Y lo que dice usted, que todos los días la gente va saliendo de Honduras, pero no es masivamente. ¿Cómo hacían para eso? Bueno, mira. Porque le voy a decir la verdad, eso era impresionante. Sí. Una noche hace meses que estábamos en el noticiero y me dijeron, mire que aquí hay una caravana en la central de buses de San Pedro Sula. Salieron 2,000, 3,000 personas, que no es poco. Y Bartolo acaba de decir que al menos 2,000 muertos registrados oficiales, más los que no se conocen. ¿Y los desaparecidos? Sí. Mire, lo vamos a dar como primicia aquí en Canal 11. A ver, la primera caravana que salió de Honduras, fue el 13 de octubre del 2018. ¿Es cierto que usted lo organizó? Yo no lo organicé, pero yo la acompañé desde el principio. Y yo aconsejé, y eso no es delito. ¿Por qué razón, Raúl? Yo acompañé una caravana que ya era la quinta que se hacía en México, en abril. Salió el 25 de marzo de Tapachula y llegó a finales de abril a Tijuana. Yo
estuve en los 4 tipos de trenes, caminando y todo, casi un mes con ellos. Y bueno, yo regresé al país, terminé mi trabajo, que era la idea de tener un programa de televisión con la temática de migración y tener material para eso. Y cuando regresé, me di cuenta que estaban utilizando mi nombre para convocar gente, ¿verdad? Y de hecho salió un grupo a mediados de mayo, 80 personas que se fueron, nadie los vio. Y entonces vi que eso era más bien peligroso, porque ahí hay enganchadores. Enganchador yo le llamo al que recluta gente para que los coyotes, ¿ya? Extorsionadores sí, y otras cosas que se pueden dar cuando se hacen estos grupos escondidos. Entonces yo dije, mejor hay que irse a lo público, como yo lo vi en México. Algunos lo acusaban de coyote a usted. Bueno, es que coyote es el que cobra. Por eso le digo. ¿Ya? Sí, entonces es una manera de atacar. Y es buen punto el suyo, de que yo vi eso. Sí, Bartolo es periodista, que andaba en eso, haciendo un reportaje ahí en el lugar. Pero en este caso, lo que yo hice fue, les dije, métanme a ese grupo de WhatsApp. Y primero vi si realmente lo que habían ahí eran gente, enganchadores, ¿verdad? Trabajadores para los coyotes y eso. Vi que era gente que realmente estaba desesperada por marcharse del país. Y lo que hice fue orientar sobre el derecho que tiene, sobre los convenios, no sabían, por ejemplo, que existía el refugio, no sabían que existía una visa humanitaria. Aquí se apresuraron los cuerpos diplomáticos a decir, no, a México se puede entrar con pasaporte y con visa. Les dije, es mentira, porque yo lo vi. En Oaxaca, en el centro de México, le entregaron a 2,000 personas un documento en una hoja de papel que les daba 30 días para permanecer en el país. Eso no era pasaporte, ni visa. Y luego en Hermosillo, ya en el norte de México, a por lo menos 300 personas les entregaron su visa humanitaria, ¿verdad? Con solo presentar la documentación de Honduras. Tampoco es pasaporte ni visa. Entonces sí habían otras maneras de regularizar. Y el permiso de trabajo que le daban, no había trabajo. Por un año, sí, por un año. Entonces, lo que conocí yo antes, ¿verdad? Durante 20 años, es gente marchándose por los caminos, ¿verdad? Clandestinamente, y corriendo riesgos, desaparecidos. A mí me tocó ir a traer cuerpos a la frontera. Entonces dije, bueno, ¿qué les parece si se van ustedes por la vía pública, a plena luz del día, con su frente en alto, no son delincuentes y acuden ante las autoridades? No era rompiendo la ley, sino más bien acudiendo ante la autoridad para hacer uso de la ley y apelar a un refugio en caso de México o a un asilo en el caso de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso fue criminalizado. Entonces, en lugar de atender, ¿verdad?, al migrante como se debió, lo que se hizo fue reprimirlo. Y ahí fue el gran error. Pero mire usted cómo cambió. En enero salió otra caravana que yo acompañé hasta la frontera con Guatemala. En el puente entre Guatemala y México se entregaron casi 14,000 visas humanitarias. La gente solo hacía la fila, le hacían sus fotos, sus huellas, sus datos y todo, y se le daba su documento 3, 5 días después. No hubo pleito, se deshizo la caravana, porque ya la gente con su documento podía ir a la terminal de buses, comprar un boleto y seguir su camino sin el riesgo de ser deportado y sin correr el riesgo de ser asaltado o violado en el camino. Entonces, son dos maneras de ver: la tropa militar reprimiendo al migrante o la gente de migración regularizando a ese migrante que se está marchando del país. Entonces, yo optaba por lo segundo, porque la gente sea atendida como persona y se vea su necesidad de irse. A veces corren riesgo su vida por la violencia, pero el mayor riesgo de la vida que se pasa en Honduras es no tener un trabajo que le dé los recursos para alimentar a su familia. Yo tengo una pregunta para Bartolo. Una pregunta. Bartolo, ¿por qué el coyote, siendo ilegal y siendo hasta cierto punto un extorsionador, tiene una imagen positiva en la opinión pública hondureña? Porque el coyote es, digamos, para el que tuvo éxito y llegó, el coyote es su salvador, le pagó, pero lo llevó a Estados Unidos. Hay una pariente de mi esposa que todavía está agradecida 25 años después con la señora que le hizo el trabajo de llevarla para Estados Unidos. Es que ella me llevó, dice, y me cobró barato, ¿verdad? Y no tuve problemas en el camino. Óigame,
Eso es como que a usted le cobren, ¿verdad? En una inundación porque se está ahogando. Claro. Y entonces viene y lo salva, le dice, subiste a la lancha. Ahora, te va a costar 2,000 pesos. No importa, yo los pago, aunque sea a plazo, después le salva la vida. Te queda agradecido. Aunque realmente no se ve bien que le esté cobrando por salvarlo. Bueno, eso es más o menos el coyote. Un delincuente al cual se le busca, ¿verdad? El coyote no anda por la calle. ¿Quién se quiere ir para Estados Unidos? No, el coyote los hay en todos los municipios, los enganchadores y los coyotes. Y te voy a decir que allí mismo en el Congreso Nacional hay gente que se hizo la vida y se levantó llevando gente para Estados Unidos. Sí, verdaderos coyotes. Y otra cosa, el coyote que es efectivo es el cliente satisfecho el que le trae el próximo cliente. A los mismos familiares. Y trabaja sobre la familia extensa. Yo conozco un caso de una familia extensa, que hay como 5 apellidos entre todos ellos distintos, que tiene 28 miembros de ese grupo y todos traídos por un mismo coyote. Bueno, en eso, un muchacho que trabaja con nosotros me dijo, fíjate que yo me voy para Estados Unidos. No estás oyendo las noticias que los matan, que no, yo me voy a ir, me dice. Allá está. La coronó, como dicen aquí. Allá está. La coronó, decimos aquí. Ya. Entonces, allá está. Voy a ir con Sally Valladares, que es analista en temas migratorios, y luego con el licenciado César Ramos, luego de escuchar a don Bartolo y también a don Ricardo. Sally, buenos días. Gracias, sus comentarios y opiniones sobre este tema tan importante. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, sobre todo empezando este año hablando sobre un tema que es una de los tantos temas que deben de ser revisados. Dile a Kelly que me lo traiga a la oficina, hombre. Sobre todo por 2 puntos que me parecen importantes. El primero relacionado con esa recuperación de confianza necesaria que merece la población hondureña. Recordemos que en los últimos años la desesperanza es un motivo de migración y por lo tanto hay un desafío enorme para este nuevo gobierno en este tema de recuperación de confianza y hay muchísima expectativa de lo que pueda ocurrir, sobre todo para que estas causas que han generado la migración de manera histórica puedan realmente abordarse de manera planificada y de manera estructurada. Y en segundo punto, el hecho de que nos encontramos con cifras que nuevamente han girado la mirada hacia Honduras como uno de los países que más genera migración y por lo tanto, tanto Estados Unidos como México tienen esa expectativa de qué es lo que va a ocurrir con estas decisiones que Sí, vamos a recuperar a Sally. Don César Ramos, licenciado, comentarios iniciales, buenos días. Muy buenos días, Raúl, muchas gracias por invitarnos a participar en este programa. En realidad la migración irregular, sobre todo, se ha constituido en una situación de emergencia humanitaria. Es la expresión de la mayor crisis humanitaria que hemos vivido en Honduras en los últimos años, sobre todo a partir de la implementación del modelo neoliberal y, curiosamente, posterior también al retorno al llamado orden constitucional o democrático. Sabemos que hay factores estructurales históricos que están determinando este fenómeno en cuanto se ha vuelto cada vez más recurrente. Y es como lo han explicado ya los compañeros ahí en estudio, un drama humano que significa una grave vulneración a los derechos humanos de estas personas, siendo que migrar es un derecho. En Honduras se ha constituido en una necesidad obligada de nuestros compatriotas por los factores de pobreza, falta de empleo, violencia, reunificación familiar, por toda una serie de condiciones socioeconómicas que tienen a la población hondureña en más de un 73% de pobreza, más de 500,000 desempleos perdidos durante el 2020-2021. Toda esta realidad
es el resultado, lamentablemente, de la mala administración pública, por un lado, y por el otro lado también tiene que ver con la necesidad de un pueblo de buscar mejores condiciones de vida. A ver si se recuperó lo de Sally. Bien, usted me habla del Centro de Atención de Migrantes, don Ricardo, pero antes, yo he leído varios editoriales del expresidente Carlos Flores, que cuestiona cómo México se ha montado en esto del Triángulo Norte y se ha beneficiado mucho, y que López Obrador lo ha aprovechado afectando. No sé cómo nombrar a un país seguro, a Guatemala, a Honduras. Sí, eso es. La sonrisa de Bartolo me da la razón. País seguro. Seguro que son inseguros. Sí, no, claro. Y si la gente está migrando hacia allá, porque aquí no se sienten con posibilidades ni seguridad. Pero Quédate en México sigue funcionando. Y masivamente en estos momentos. Es ahí donde me refiero, que el presidente López Obrador mantiene Quédate en México, pero no beneficia, y usted lo sabe más que... Y déjame decirte algo, Quédate en México es un programa que empezó clandestino entre militares norteamericanos y militares mexicanos. Y después se oficializó. ¿Qué quiere decir? Que pasó al presupuesto nacional, pero por mucho tiempo estuvo funcionando fuera del presupuesto nacional. Y la última transferencia que le hicieron, que yo encontré, fueron $20 millones de Estados Unidos. Buenos días, Lick. Nos preocupa enormemente que hasta la fecha ningún grupo del nuevo gobierno se ha acercado a la comunidad migrante en el extranjero. No escuchamos propuestas concretas para tratar este flagelo de la migración irregular. Con experiencia y anécdotas no solucionaremos nada, dice el presidente de la Fundación 15 de septiembre allá en los Estados Unidos. Licenciada Sally. Bueno, tengo un problema ahí, no sé si hasta dónde me pausé con este tema del Internet, pero yo creo que hay pasos importantes que se han venido dando en estos últimos meses, y es el hecho de estas convocatorias que se han estado haciendo para organizar diversos temas en la agenda de lo que será este nuevo gobierno, y aplaudo muchísimo el hecho de que uno de los temas que está en ese proceso es el tema de migración, donde no solamente se aborda lo relativo a lo que es la migración hacia el exterior, sino también una situación que al final, si no se digamos, maneja de la manera adecuada, pues también va a generar migración internacional, y es el caso del desplazamiento interno. En ese sentido, me parece que tanto con ese comentario que usted acaba de leer, será importante masificar, sabemos que ya se ha hecho, pero masificar estas convocatorias que se han estado haciendo para que se puedan hacer todo este concurso de instituciones, personas que de una u otra manera están interesados en que ciertos temas relacionados a la migración, o muchos temas relacionados a la migración, puedan ser incorporados dentro de esa agenda. Y esto incluye, obviamente, no sé hasta qué momento se me cortó el video, pero el hecho de las estrategias que deben de hacerse con el caso de las decisiones, ¿no?, que se están tomando tanto en Estados Unidos como en México. Estar muy atento a eso que está pasando en Estados Unidos y México, con lo que ya se había mencionado al inicio de este foro, y es esa política en la cual lamentablemente las personas migrantes son las más afectadas por estas decisiones, que ya han dejado situaciones como la xenofobia, el rechazo mismo, y ustedes que acompañan el foro lo sabrán, el rechazo mismo que las mismas comunidades de acogida, por toda esta masificación de información de que las personas que están transitando por las diferentes fronteras son personas que no están haciendo cosas buenas en el país. Y bueno, ya sabemos
todo lo que generó la política de Donald Trump, todo lo que ha generado también en México el hecho de ver que los gobiernos no han dado respuestas y hay comunidades enteras de diversos países que se están asentando en zona fronteriza, y eso está generando no solamente en México, ya lo vimos en Guatemala también, expresiones de xenofobia, y esto no solamente corresponde a lo que vaya a hacer el gobierno hondureño, sino también a que sí puede hacer el gobierno hondureño elevar esa voz donde efectivamente esa retórica de que migrar es un derecho, de que las personas que migran son personas que no van a hacer daño en los diferentes países y que lo único que es responsable es cada uno de los estados que está generando migración, puedan reversar todas estas, repito, las hemos visto, que no solamente es las políticas de represión hacia las comunidades migrantes, sino también las expresiones xenofóbicas desde las mismas comunidades de acogida. En términos claros es cómo hacer también para que la población mexicana, que para la misma personas que están en zonas de frontera en Estados Unidos, no tengan que ver a los migrantes como personas indeseables, y como en su momento lo comentamos cuando empezaban las primeras caravanas, sabemos que en su momento incluso a los hondureños se nos dijo basuras extranjeras, ¿no? Y esto fue desde las mismas expresiones que mirábamos en redes sociales de la población que estaba rechazando a las personas que se estaban movilizando. Y yo quiero agregar algo más, que también eso creo que todos lo tenemos claro, y es el hecho de la evolución de la figura del coyote, porque aquí mencionaron el tema de los coyotes, pero debemos de saber que el tema de migración también ha venido acompañando no solamente de una dinámica que ha venido cambiando a través de los años, de la forma como las personas se están moviendo, pero también cómo el tráfico de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en el mundo, y donde estamos hablando de estructuras criminales, donde las personas tienen un alto riesgo, porque ya no solamente es el coyote de la comunidad, sino que son personas que están vinculadas a estructuras criminales, donde el reclutamiento forzado, la extorsión es uno también de los reiterados fenómenos que nosotros vemos, y que eso hace que ya no podamos ver, digamos, la figura tradicional del coyote, sino que no podemos descartar que lamentablemente México es un territorio capturado por el crimen, donde hay un reconocimiento que el mismo Estado no tiene, y los gobiernos que han pasado no tienen controles sobre sus territorios. Y por lo tanto, eso es un caldo de cultivo para que estas estructuras que manejan tráfico de drogas, que manejan tráfico y trata de personas, hagan de que lamentablemente nuevamente veamos al migrante como una víctima también de esa falta de respuesta y falta de protección de los estados en los países de tránsito. De don Ricardo. Buen día, Raúl. Un tema importante para reivindicar la lucha migrante y el empuje que esto da a la economía del Estado. Queremos migración consciente, no migración forzada. Jonier desde Barcelona, saludos compañeros. Bartolo, un defensor desde los 80 de los migrantes y sus familias. Don Ricardo, comentarios. Miren, yo voy a tomar una línea distinta a lo que hemos hablado hasta ahora. La migración puede convertirse en un instrumento de desarrollo para el país de origen y de desarrollo para el país de destino o de recepción. Pero tiene que existir una institucionalidad que no tenemos en el país de origen y que no tenemos, y si existe del otro lado, no hay interacción con la... Le voy a poner un ejemplo, y es el siguiente. Si estamos hablando de que una de las formas de retener la población en el país es creando empleo, evidentemente la pregunta es,
¿Y cuál es el papel de la empresa privada en esa creación de empleo? ¿Y dónde está la posición y la propuesta de la empresa privada para crear ese empleo? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de que estamos predicando en la llanura. Te voy a poner un punto institucional escandaloso en Honduras. En Honduras existen en el Poder Legislativo comisiones especiales, más de 20. Yo creo que son hasta 30 y pico. No hay una de migración. Exactamente. No hay una de migración. Hay que crearla. Pero ahora te voy a decir otra cosa interesante. Cuando en un grupo de gente pensante que quiere hacer bien para Honduras, empiezan a listar los temas fundamentales que necesita el país, en ese listado inicial no sale migración. Sale en una segunda vuelta cuando están preguntando ¿y cuáles son las causas y los efectos de esos problemas que hemos señalado anteriormente? Ahí sale migración en forma repetida. Entonces, ¿qué es lo que estoy implicando con eso? Que el tema migratorio no ha pasado a ser un tema fundamental. Y esto es un mensaje que tiene de reto la nueva administración. Cómo siendo un tema secundario se va a convertir en un tema que tiene que ser parte del gobierno, que vamos a tener un equipo nuevo de gobierno si es que vamos a trabajar con las esperanzas del pueblo. Don César, licenciado César. Sí, Raúl, le escucho. ¿No comentarios? Bueno, en realidad, como dice don Ricardo, creemos que la migración efectivamente constituye un factor de desarrollo, tanto para el país de origen como para los países de destino, incluso en los países de tránsito. Hemos visto compatriotas que realizan labores nobles y que contribuyen al desarrollo de las economías locales y regionales en los lugares donde se encuentran. Entonces, efectivamente, necesitamos cambiar ese enfoque de la migración desde la perspectiva de la seguridad nacional, que solo lleva a la criminalización, a la militarización y a la discriminación del migrante, porque en sí no es el migrante el problema, sino es que sea pobre. Por eso se acuñó el término de la aporofobia, porque el miedo no es a la persona o al migrante como tal, sino es que no tiene con qué. Entonces hay una discriminación, y cambiar ese enfoque hacia un enfoque de derechos humanos, en el que la persona se tenga en cuenta a partir de los derechos que le corresponden. Y por el otro lado, en una perspectiva de desarrollo global, de desarrollo regional, de desarrollo nacional, un desarrollo sostenible, un desarrollo humano integral. Si lo vemos desde esta perspectiva y cambiamos el actual paradigma desde el que se aborda esta problemática, nos vamos a dar cuenta que en vez de construir muros, lo que vamos a construir son puentes de hermandad, puentes de solidaridad, puentes de amor y de fraternidad entre los pueblos, para deconstruir toda esta narrativa de que somos enemigos, de que somos contrarios. Ya ese discurso debe parar y abrirnos en los pueblos a la fraternidad y a la globalización del amor, como decía el Papa San Juan Pablo II. Ahora estamos en un nuevo tiempo en el que debemos de quitarnos todos estos etiquetas, todos estos prejuicios, todos estos criterios inmediatistas, y pensar en función del bienestar humano. Entonces, debe cambiar esta perspectiva desde la cual se ha venido abordando el tema migratorio, que es esta doctrina de la seguridad nacional. No puede seguirse viendo estas problemáticas sociales humanas desde estas perspectivas. Hacemos un llamado en ese sentido a la construcción de nuevos paradigmas, y en eso pues vemos que hay signos de esperanza y de voluntad política en las nuevas autoridades, porque ya existe una comisión de migración a la que Bartolo pues nos ha invitado a formar parte, precisamente para ver cuáles son las propuestas en lo inmediato, en los primeros 100 días de gobierno, y propuestas para lo que es el mediano y largo plazo. Si las cosas caminan de esta manera, creemos que va a ser posible una construcción colectiva de propuestas y alternativas frente a este
a este fenómeno de la migración irregular. Para todo lo que usted decía, no hay comisiones en el Congreso Nacional y ojalá las cosas cambien, porque no hay que tener memoria corta. Parte de lo que dañó al gobierno que va a salir fueron esas caravanas. Esas caravanas causaban un impacto en la gente al decir, miren qué montón de hondureños se van, porque no hay trabajo. Es un mal gobierno. Eso es lo que decían también. Entonces el nuevo gobierno tiene que visualizar bien esto para que no les pase lo mismo. Bartolo. Sí. Bueno, volvemos al punto que la migración no necesariamente tiene que ser un problema. El asunto es esta migración que pone en riesgo la vida de los que migran. Dice Ricardo, en Estados Unidos necesitan trabajadores, ¿ya? Hay labores que hacer ahí que no las quieren hacer los estadounidenses. Pero ¿por qué tiene que irse la gente corriendo tanto riesgo? ¿Por qué Estados Unidos le pone tanta traba para obtener una visa para un hijo, ¿verdad?, de un migrante, para la madre de un migrante, ¿verdad?, y pueda reencontrarse después de 20 años de estar separado? ¿Por qué Estados Unidos, las empresas que trae acá, vienen pagando un salario miserable comparado con lo que ellos pagan allá en aquel territorio? Son todos estos factores. Corríjame algo. John Biden llega y él dice que se vengan todos. Así dijo Biden, que fueran. Pero ya después alguien le dijo, hey, cálmese, y la paró. Sí. Y se acuerda imágenes de un montón de haitianos debajo de ese puente. Y después sí, hondureños y de todos lados. Y no dejan entrar la gente. Y lo que decía don Ricardo, esto de los centros de detención de migrantes también. Sí. Mire, es que el problema es que si el migrante va de manera regular, entonces los salarios tendrían que ser diferentes. Y entonces al mismo patrón, le vamos a llamar, en Estados Unidos, le conviene tener un indocumentado. Al que lo tiene 15 días trabajando y le dice, no, ya no te ocupo, ¿verdad? Y mi pago, no te voy a pagar. Y no hay quien lo defienda. Pero si está regularizado, si desde aquí va legal, como se dice, ¿verdad?, usted tiene que respetarle derechos, ¿ya? Entonces, esto también es un negocio. Imagínese usted, solo calcule, si mandaron 7.150 millones de dólares los migrantes, y suponga usted que eso es... En un año. En un año, este año que pasó, ya. ¿Y eso cuánto será? La mitad de lo que él ganó. Significa que ganaron, ¿verdad?, por lo menos 14.000 millones de dólares. Si fuera la mitad, estoy dando cualquier... Todavía es más que eso. Es más que eso. Digamos 20.000 millones de dólares. Ajá. Pero este migrante que se ganó ese dinero, lo hizo teniendo un pago de la mitad, ¿verdad?, cuando le va bien, de lo que realmente, ¿verdad?, tiene que pagarse por ese trabajo que hizo. ¿Qué significa? Que los empresarios estadounidenses con los migrantes hondureños se ahorraron el año pasado por lo menos 20.000 millones de dólares. Entonces, óigame, por favor, si esos 20.000 millones de dólares los estuvieran pagando a esta gente, ¿cuánto no contribuiría aquí a generar empleo, ¿verdad?, a dinamizar la economía hondureña? Entonces, el mismo empresariado estadounidense, ¿verdad?, es protegido por estas políticas restrictivas de la migración para que entren indocumentados y no de manera regular. Entonces, nos echan la culpa a nosotros, pero ellos también son culpables de toda esta situación, ¿verdad? Avalando eso, yo fui a Fresno, California, y lo que decía don Ricardo al inicio del programa, ahí hay que recoger manzanas, trabajar en el cacao, y les pagan poquito. La mayoría no tienen papeles, porque ningún gringo quiere hacer eso. Y es cierto, pues, lo que usted decía. Hay sectores en Estados Unidos hay sectores de la economía nacional, turismo, construcción, restaurantes, que si quitan la población migrante, ese sector se desploma. No, y lo que le acabo de decir, yo lo vi. Sí, es cierto. Vi en Fresno hectáreas inmensas que salvadoreños y hondureños eran bajo un sol perro, ¿va?, bajo un sol que le tronaba, y todos eran salvadoreños o hondureños. Yo ahí no vi a ningún americano trabajando en la tierra,
recogiendo el cacao, recogiendo los limones, recogiendo las naranjas, nadie. Solo salvadoreños y hondureños debajo de aquel sol inclemente en California, y esa es la verdad, ellos necesitan migrantes indocumentados. El punto, a ver, esto es análisis de los economistas norteamericanos, ¿right? Y es válido. ¿Cuál es la función de la migración dentro de la mano de obra disponible en Estados Unidos? Detener la presión que hay constantemente por aumentar el salario mínimo. Eso es, y ahora viene el punto, hace 35 años que Estados Unidos no hace una ley migratoria nueva, y lo que ha sucedido últimamente por los últimos 35 años está ignorado. No está ignorado, está aprovechado por la situación que tú estás diciendo, Bartolo. O sea, no estamos hablando, en Estados Unidos hay suficiente análisis, información e investigación para saber el porqué de estas cosas. ¿Por qué realmente suceden estas cosas de que hace 35 años no hay una ley migratoria? Porque hay mucha gente que se está lucrando con eso. Yo conozco gente que trabaja en restaurantes en Miami, que lo único que ganan es la propina que le da el cliente. Y el empleador está de acuerdo, y el individuo que es explotado está de acuerdo, porque es la única forma que tiene de trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de actividades lucrativas que están beneficiando a gente. Entonces, no seamos ni ignorantes ni tontos. Cada vez que analicemos eso, la pregunta es, ¿a quién beneficia? ¿Por qué se mantiene? ¿Quién se está lucrando? Le voy a dar un caso. Yo conozco un caso de una persona que estuvo haciendo negociaciones en California para conseguir puestos de trabajo para obreros migrantes temporales, y en tiempo de la administración que tiene que rescindir ahora, cuando esa persona vino aquí y presentó el caso, lo primero que le dijo el partido de gobierno fue: me tienes que dar $1,000 por cada uno que te llevas. Entonces estamos hablando de levantar fondos partidistas usando la migración de fuente, que es otra forma del... Pero lo que sí es cierto es que la migración es tremendo negocio para un montón de gente, incluyendo para el hondureño que se va, porque no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Porque allá, aunque esté explotado, está mejor que aquí. Licenciada Sali. Bueno, yo creo que volvemos a un punto de otras discusiones que hemos tenido en este foro, y es el hecho de centrar mucho la discusión en las decisiones que Estados Unidos toma. O sea, es decir, realmente sabemos que Estados Unidos hay un doble discurso, porque han habido decisiones que han hecho de que se haga una criminalización del migrante, haya deportaciones masivas sin tomar en cuenta las condiciones particulares de cada uno de los casos, si merecen o no protección internacional. Y por otra parte es todo esto que sabemos y que se ha venido mencionando, y es el hecho de que Estados Unidos necesita a esas personas, porque ni los estadounidenses lo van a hacer, y la migración realmente con lo que pasa en Estados Unidos es algo que ha venido siendo necesaria y que ha hecho incluso de que se pueda llegar a esa propuesta de reforma migratoria. El punto es que hasta ahora, lamentablemente, lo que hemos visto en Estados Unidos es un retroceso de lo que deberíamos ya empezar a ver, decisiones concretas que favorezcan a la población principalmente indocumentada que se encuentra en Estados Unidos, porque la reforma migratoria nunca hizo mención a las personas que estaban en tránsito hacia Estados Unidos, sino de dar una solución a las personas migrantes que ya se encontraban en Estados Unidos, que superan las 12 millones de personas indocumentadas. Y podríamos decir mucho más. Ricardo Puerta lo sabe, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de estos 12 millones hace mucho rato, ¿no? Pero los censos sabemos que no se actualizan al año, sino que es cada cierto tiempo, y nosotros podemos
decir que podemos llegar a superar incluso toda la especulación que ha habido sobre la población hondureña que se encuentra indocumentada en Estados Unidos. Posiblemente es muchísimo más de la que oficialmente tiene registrado el censo en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que lo mencionamos en su momento, pero es importante saber de que si se da pie a esta reforma migratoria, si se concreta la reforma migratoria, únicamente es para las personas, así lo dice la propuesta, que ingresaron antes del 1 de enero del año 2020 a Estados Unidos. Y personas que ingresaron en la ventana de los últimos 3 años al 2020 tienen que llevar ciertas condiciones. O sea, si nosotros vemos, como decimos, al pie de la letra, lo que dice la propuesta de reforma, yo creo que en ese sentido este nuevo gobierno tiene que tener muy claro cómo está esta propuesta de reforma migratoria para orientar también de manera debida a los hondureños que se acercan a los consulados, y que, dicho sea de paso, todos los que estamos en este foro lo sabemos. También hay un tema de una estrategia que debe de tener el servicio exterior para que también realmente se genere esa confianza de que hay una protección consular, que hay una obligación del Estado con las personas que se encuentran fuera de las fronteras, y por lo tanto ese papel, ese rol, los consulados tienen que revertir todas estas reiteradas, ¿no? Quejas de desidia que se han venido dando de las mismas comunidades migrantes, no solamente en los Estados Unidos, estamos hablando de México e incluso estamos hablando de España también, ¿no? Porque pues, nosotros no hemos entrado el tema de Estados Unidos, pero sabemos que hay una migración importante a España y hay que ahondar muchísimo más sobre la situación en la que se encuentran los hondureños en España, y que también, si ustedes han visto en las últimas noticias, también se ha generado un fenómeno de hondureños que están regresando de España porque no se han dado las condiciones tampoco para que las personas puedan establecerse allá. Entonces, yo creo que en suma, retomo el tema de esta comisión que se ha venido integrando, el hecho de que se tengan claro todos estos mensajes desde las comunidades migrantes, que eso es importantísimo. Usted, Bartolo, lo sabe, la importancia de la voz del migrante, de que realmente todas estas decisiones vayan en pro de todas las personas que no solamente han vivido la ruta migratoria, sino que se consideran exiliados porque su propio país no les dio las condiciones, ¿no? Hay un tema también que tiene que ver con reunificación familiar, que eso es otro de los puntos importantes que se pueden tomar de pie con la reforma migratoria, porque el tema de reunificación está también dentro de la reforma migratoria, y eso también puede ser un buen punto en el caso de Estados Unidos. Y en el caso de México, pues también ahí vemos otros aspectos que tienen que ver con lo que hemos visto. Sabemos que desde agosto del año pasado se generó un fenómeno donde hubo un total incumplimiento de los acuerdos, donde hace muchos años ya tanto el gobierno de Guatemala como el gobierno de México y el gobierno de Honduras habían acordado de que no se iban a dar deportaciones masivas de madrugada, y hemos visto cómo este fenómeno desde agosto del año pasado se vino sosteniendo, donde lo que vemos es esa ausencia, ¿no? Lo que hemos visto es esa ausencia de observar ese cumplimiento de tanto los gobiernos que han suscrito estos acuerdos para que se mejoren las condiciones incluso de retorno de estas personas y se verifique que las personas están regresando y que se han cumplido con todos los procesos para que estas personas en su momento, si presentaron una solicitud de asilo, recordemos que no solamente está la figura de asilo, sino que está la figura también de lo que son las visas humanitarias, donde también las personas que no pueden acceder a una oportunidad de asilo pueden acceder a otro tipo de protección complementaria, y todo eso tiene que estar verificado con todas y cada una de las personas que han regresado. Lo que hemos encontrado en las historias de las personas que han retornado, César, usted que está en zona donde permanentemente, bueno, todos tienen
con trato con personas migrantes en los centros de atención al migrante. La historia es reiterada. Las personas son obligadas a decir que están regresando de manera voluntaria y no es así. Historias de personas que al momento que regresan a la semana las están matando. Eso lo vimos en una noticia la semana pasada. Eso significa que realmente no se está garantizando la protección de las personas y no podemos desconocer que vivimos en un país donde la violencia lamentablemente se ha normalizado, la extorsión se ha normalizado lamentablemente, donde el único alternativa que tienen las personas es salir. Y si afuera no les dan la respuesta y regresan a un entorno de violencia, pues lamentablemente vamos a encontrar historias que no son hechos aislados, sino que están relacionados con esa falta de protección y respuesta desde de los estados que están generando migración, en el caso nuestro, el caso de Honduras, como los estados que también tenían la obligación de dar protección si el estado de Honduras no estaba dando esa protección, el caso de Guatemala, de México y Estados Unidos. Aquí me dice el arquitecto Dino Rieti, aquí un licenciado gana $400 al mes, allá de empleado gana 600 la semana. Es ahí el problema y me manda una foto de Los Ángeles, si la pones ahí por favor. Eso es en Los Ángeles, California. Son gente que recibe 500 a la semana sin trabajar. También me vuelve a escribir el presidente de la Asociación 15 de septiembre, que dice, si el mismo Estado hondureño viola los derechos humanos a los hondureños que deciden en el extranjero, ¿qué podemos esperar de un gobierno que no es el nuestro? Bien, tenía la palabra el licenciado César Ramos. Licenciado César. Muchas gracias, Raúl. En realidad el problema migratorio es sumamente complejo, dependiendo de los diferentes contextos en que se encuentran las personas que están viviendo en esta situación de migración irregular. Tanto los que están en tránsito es sumamente dramático, como los que ya están en la diáspora en distintos lugares, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, si no están bajo una condición de regularización, realmente se exponen a todas estas situaciones de vulneración de sus derechos. Nosotros acá trabajamos con los migrantes que son retornados, la gente que ya hizo un ciclo, que ya hizo un recorrido y que llegan al país en total situación de vulneración. Solo ahorita, por ejemplo, en lo que ya va de estos primeros 5 días del mes de enero, ya del Centro de Atención al Migrante retornado del aeropuerto ya indica que al día de hoy 795 personas han sido deportados. La DINAF ya señalaba que aproximadamente 58, 60 menores no acompañados han sido recibidos. Eso significa que las políticas antimigratorias, más bien de estos gobiernos de Estados Unidos, más que flexibilizarse, seguramente se van a poner más rígidas, más radicales. Y obviamente nosotros sí creemos que hay que trabajar sin duda en las causas que originan y que obligan a las personas a tener que emigrar. En ese sentido, si bien hay que defender derechos de todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, también no olvidar a nuestros compatriotas que están regresando sin nada en sus manos, totalmente frustrados, que fueron estafados, que fueron violentados en sus derechos y que al llegar al país, desafortunadamente ni siquiera tienen para el transporte, para regresar a sus comunidades. Con los indicadores de desempleo que hay en Honduras, uno se pregunta qué va a hacer este país para generar oportunidades de empleo para toda esta población. Y por la otra es generar acuerdos y convenios con los países donde están nuestros compatriotas para regularizar su situación de migración y que puedan tener unas condiciones, sobre todo de trabajo, mucho más dignas, como decía Bartolo, ¿sí? De la manera que ahora lo están haciendo. Ya constituyen más del 25% del Producto Interno Bruto de Honduras. Las remesas, ¿cuánto más significaría si nuestros hermanos y hermanas
tuvieran otra condición en el lugar donde se encuentran. ¿Se imagina lo que significaría eso desde el punto de vista económico? Como decía don Ricardo, esto representa un factor de desarrollo, no solo económico para los países de destino en tránsito, sino y sobre todo para nuestro país. Lamentablemente, como bien lo han dicho también los compañeros, que la migración se ha constituido en un gran negocio. ¿Quiénes son los que ganan? Todas estas redes de trata de personas, todas estas redes del crimen organizado, y no podemos tampoco dejar de señalar que con las remesas los grandes negocios también los hacen los bancos, las intermediarias financieras, que son las que cobran cantidades de dinero que ganan con las remesas que envían nuestros compatriotas. Entonces, lamentablemente tenemos que desmontar todas estas estructuras que han convertido la migración en un gran negocio sin importar la dignidad y los derechos de nuestros hermanos. Ahora que han retornado ya el año pasado casi 53,000 compatriotas, la pregunta es, ¿qué respuesta se les va a dar para poderse reinsertar económicamente, socialmente en este país? ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué alternativas para que nuestra gente pues no se vea en la penosa necesidad de tener que correr todos estos riesgos? Yo creo que ahí está uno de los principales retos y desafíos para este nuevo gobierno, en lo cual, como decía al inicio, ya hay señales de voluntad política para que podamos generar estas condiciones de una vida más digna para nuestra población. Bartolo, ¿cuál sería la nueva política? Usted con sus conocimientos, bueno, todos los que están invitados conocen mucho este tema migratorio, pero insisto, ¿cuál va a ser la nueva política para evitar eso? O ayudar a los hondureños retornados, como lo decía el licenciado César también. Bueno, como hay que atenderlo de emergencia, digo, salvar vidas, ¿ya? Miles de hondureños, hondureñas están en riesgo inminente, ¿verdad? En toda la ruta migratoria, más de 30,000 están en la frontera con México esperando audiencia, como 40,000 están en Tapachula porque solicitaron refugio y no los dejan avanzar, no pueden trabajar, no hay trabajo ahí. ¿Cuántos somos ahí? Ahí ya llevamos más de 70,000. ¿Ya? Entonces, y luego los que van en camino. Ahora mismo nosotros estamos en el foro y la gente va caminando, subiéndose al tren. O sea, son miles de personas. Los 10,000 desaparecidos que yo le calculo, que son familias que están sufriendo, hay que dar una respuesta a ellos. Por lo menos tener el consuelo de decir, bueno, ya murió, ya no lo espero, ¿verdad? Ya no estoy pensando si está en el camino tirado. Tantas realidades. Los migrantes retornados con discapacidad, que no los hemos mencionado, son más de 500, sin una pierna, sin un brazo, a veces sin ambas extremidades. Entonces, ¿qué hacer con esa gente? Eso es como emergencia, pero tenemos que ir al fondo. Fíjese que nosotros tenemos unos tratados de libre comercio que provocan migración, ¿ya? Cuando usted trae productos que nosotros podemos, ¿verdad? Generarlos aquí en el país, como la carne de cerdo, increíble, más del 70% de la carne de cerdo comiendo chicharrones con pellejos de Canadá, ¿ya? O comiendo tortillas con maíz de Estados Unidos, con maíz de México, o la cebolla trayéndola de Holanda, o trayéndola de Guatemala, o la leche trayéndola de Nueva Zelanda. Todo eso hace que el campo no tenga posibilidades. Entonces un muchacho que lo que aprendió es a sembrar frijoles, podría ganarse la vida cultivando frijoles, pero lo que va a recibir por su cosecha es menos que lo que invirtió. Entonces, ya no sigue. Entonces, ahí tenemos que revisar y hablar con estos países también. No nos sigan matando. O esta maquila, por ejemplo, que se ufana de generar empleo, pero es un empleo precario. Un empleo donde lo que está pagando es poco. Y los problemas que le genera, sobre todo los de salud, son terribles, pero no lo quieren reconocer. Los maquilas creen que ellos son los grandes salvadores. Si fuese así, no tendríamos esas caravanas de migrantes. Y le aseguro que gran parte de los que van ahí trabajaron en la maquila y vieron que ahí no hay posibilidades. Bueno, yo tengo una amiga, Neri, está allá en Estados Unidos, se fue, ¿verdad? Era de una maquila y me dice, mire, yo tengo 39 años. Yo le decía, no se vaya, sus niños. Bueno, me dice, yo
si sigo trabajando ahí, ni siquiera mi casita voy a poder hacer. Yo tengo que irme. Y es una trabajadora permanente de la fábrica, una fábrica, bueno, voy a decir el nombre, la Gildan, ¿ya? Entonces Gildan tiene 18 plantas en Honduras, pero es explotadora y respeta los derechos laborales. No le paga pero ni la mitad de lo que paga en otros lados. Entonces, si estas empresas quisieran contribuir con la migración, mejorarían las condiciones laborales. Hay que renegociarlo. Hay que decirles que no vengan a hacer clavos de oro a nuestros países, que no vengan a explotar tan terriblemente la mano de obra. Y luego, los sistemas. Esto, por ejemplo, si usted pidiera 10,000 personas para ir a recoger las cosechas que usted decía, que van a ir y van a tener que salir, se les dice, bueno, si ustedes regresan a Honduras, van a tener oportunidad de volver la siguiente cosecha. Se viene la gente, porque quiere estar con su familia, quiere estar en su lugar, gana su dinerito. Yo lo veo como el fenómeno de la corta de café, ¿verdad? San Manuel Coloete, allá en La Empira, queda vacío, porque todo el mundo se va a las plantaciones de café 3 meses y con eso sobrevive el resto del año. Podría pasar en el país, pero digo, tendría que haber en el país receptor de los migrantes también una política diferente. O en España, hay sugerencias que están dando los compañeros. ¿Qué tal si el empleo esté ya desde que sale la persona de aquí de Honduras, que no vaya a buscar trabajo a España, sino que se diga, bueno, estos son los empleos que hay, se busca la gente adecuada y ya sale desde que se monte el avión a trabajar a España, no a especular y después, como decía Sally, tiene que regresarse porque no encuentra dónde insertarse allá. Bueno, son muchos cambios. ¿De dónde estamos sacando las propuestas, Raúl? Estamos integrando una comisión de migración, casualmente mañana, ¿verdad? A las 9 de la mañana, nosotros tenemos una reunión aquí en el COPEN de manera presencial, pero a través de Zoom, con gente que está en España, en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes, y habemos participando ahí más de unas 70 personas, representantes de instituciones, investigadores, académicos, dando sus ideas, dando sus propuestas. Y tenemos ya, a través de una encuesta que hicimos de manera individual y de instituciones, muchísimas propuestas, pero casi todas caen en lo mismo, ¿verdad? Hay necesidades diferentes según la población migrante. Uno es el que está ya establecido en España y Estados Unidos, y lo que le preocupa es que no lo atienden en el consulado, que no se puede sacar el pasaporte, que no está identificado. Hay que atender esas problemáticas, ¿ya? La identificación de los hondureños tiene que darse. ¿Qué es una matrícula consular? Debe tener su tarjeta de identidad, ¿ya? Como hondureño que es, y que eso le sirva para presentarse a cualquier sitio pues, y decir, soy hondureño, ¿ya? Muy bien, son necesidades que hay que atender, pero también está la más grave, pienso yo, es esta población en tránsito, lo que les decía, los de Tapachula, los de la frontera norte, los que están en los centros de detención, los presos hondureños en México, que están en el abandono, nadie los acompaña. Yo conocí un caso ahí en Progreso, una muchacha que la daban por desaparecida o no localizada, como se le dice técnicamente, y al final se la encontró y estaba presa en México. ¿Por qué cayó presa? Porque estaba parada en un lugar, hubo una redada de gente y la llevaron a la cárcel. Nadie la defendió y se tiró casi 5 años ahí. Regresó transformada, ¿ya? Todos los vejámenes que sufrió, los maltratos de esa mujer hicieron otra persona, al tal grado que la mamá ya ahora ya más bien está preocupada porque no haya como... anhelaba encontrar a su hija y ahora está preocupada porque la encontró en esas condiciones. Entonces, toda esta situación hay que atenderla, pero también aquí en Honduras. Aquí pasan miles de migrantes y el trato que se le está dando a los migrantes no es humano. Pedimos buen trato para nuestra gente allá, pero a los haitianos los hemos tenido como presos confinados ahí en Choluteca, durmiendo en la calle o hacinados en un cuarto, o sea, reprimiéndolos cuando han querido avanzar. ¿A cuenta de qué? Nosotros no tenemos por qué ser groseros con esta gente migrante que son miles. Volvemos a lo mismo. Ayer cayeron unos cubanos. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Atenderlos como seres humanos. Pero ahí está el negocio. Cuando usted reprime, cuando usted contiene, entonces viene el negocio y los que pagan sí pueden avanzar, ¿ya? Entonces, todo esto es una trama. Se habla de los coyotes, ay, de todos los agentes de policía. Estoy hablando de jefes de la policía, estoy hablando de jefes de migración que tienen en los migrantes, aquí en Honduras, un negocio, porque son miles los que pasan. Si había 2,000 haitianos en Tapachula, hace poco que salieron con una caravana en Tapachula, todos los 2,000 haitianos pasaron por Honduras. ¿Por dónde?
Yo los vi, ¿ya? Saliendo del monte y subiéndolos, un empleado de aduana de ahí, de Aguascalientes, subiéndolos a una camioneta para llevarlos. O sea, migración aquí en Honduras tiene un negocio también, ¿verdad? Con esta población haitiana, africana, cubana, de todas otras nacionalidades. Nicaragüense, venezolano. Hay que atenderla. O sea, el fenómeno migratorio, ¿verdad? Es complejo. No es país de origen, aquí en Honduras, todos los retornados que dice César, 53,000. ¿Verdad? En el 2021. Y ahorita ya llevan 800 solo de Estados Unidos. Óigame, es una multitud. Solo le leo ¿Qué esto. hacer? A 5 días de haber iniciado el año, Honduras ya recibió a casi 60 menores deportados, según estadísticas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Así lo indicó Tania Padilla, jefa del programa de migración DINAF, quien refirió que estos menores han sido retornados desde Estados Unidos. Acotó que se trata del primer retorno de 58 menores migrantes a Honduras durante el 2022. Bueno, ¿qué hacer con esa gente? Bien, hay que hacer transformaciones aquí en el país. Yo pienso que el campo, ¿verdad? La producción agrícola puede ser una buena salida. Mire usted cómo hay ayudas que matan, ¿ya? Recuerda que nos regalaron un barco cargado de arroz, ¿ya? En el gobierno de Callejas. ¿Qué produjo esa donación de arroz? La quiebra de 23,000 productores, la pérdida de 110,000 empleos, y terminamos nosotros importando el 94% del arroz que consumíamos en Honduras, trayéndolo del extranjero, cuando antes nosotros lo producíamos acá. Exportábamos. Entonces, esas políticas equivocadas, el neoliberalismo, los tratados de libre comercio, producen migrantes. Gente que se va porque a su mamá tienen que hacerle una operación y en el sistema público no pueden. Tiene que pagarlo en lo privado. Dije, la única manera de que mi mamá se opere y salve su vida es que yo me vaya a Estados Unidos y gane allá el dinero para pagar en una clínica privada. El sistema de educación, hay gente que dice, bueno, yo quiero que mis hijos se superen, pero acá, ¿a qué aspiro? A seguir en la misma pobreza. Entonces, no tiene apoyo del gobierno. Hubo una empresa privada que también es insensible y solo le mira las espaldas, solo le mira la fuerza, ¿verdad?, que tiene para poder producirle. Óigame, a los 35 años uno ya está desechado en este país. O sea, yo ya no soy, ¿verdad?, calificado como apto para poder laborar y estoy en la plenitud de mi vida, creo yo, ¿verdad? Ojalá que sean muchos años, pero ya la empresa privada no me tome en cuenta a mí como fuerza laboral. Entonces, para esta gente en pobreza, ¿cuál es la salida? Marcharse del país. Entonces, son muchas cosas. Vamos a trabajar mañana con esta gente ahí. Vamos a sacar algunas propuestas en limpio. Luego, el 13 de enero, vamos a estar entregando un documento para que el gobierno se guíe. Luego, vamos a tener que negociar. Hay que ir a México. Vamos a tener que ir a hablar con López Obrador a ver cómo avanzamos, ¿verdad?, en mejorar las condiciones, lo de urgencia, pero también Estados Unidos, ¿verdad?, tiene que ayudarnos a superar estas situaciones, porque ellos son corresponsables de la situación de pobreza que nosotros tenemos. Eso no hay que ignorarlo. Ha habido un saqueo aquí permanente de los recursos. A inicios del siglo pasado hubo más de 200 empresas mineras en Honduras, casi todas estadounidenses. ¿Y qué dejaron? Los hoyos y la miseria, ¿ya? Entonces, si a un país toda la riqueza que tiene solo se le está sacando, ¿cómo se espera que prospere? No va a prosperar jamás. Entonces, hay que cambiar esta política si queremos que pare la migración. Entonces, con el nuevo gobierno, decíamos, hay que humanizar la migración, pero hay también que ir a las causas. Y, así como debe crearse una comisión legislativa, debería crearse una dependencia en el gobierno que se dedique a atender específicamente esta situación de los migrantes, no que la tienen ahí como en asuntos consulares, un agregadito, no, o los cónsules no se dedican a atender a los migrantes. Nosotros necesitamos gente que ahí en Tapachula esté dedicada a ver esos niños solitos, ¿ya? Óigame, esas mujeres raptadas en Guatemala, nos decían, por lo menos 700 mujeres que las han raptado y ejercen la prostitución forzadamente. ¿Quién hace algo por eso? Tiene que haber una dependencia dentro del mismo gobierno que atienda toda esta problemática y no una colita dentro del mismo Secretaría de Relaciones Exteriores. Todas estas propuestas las vamos a procesar, pero queremos que esto que le vamos a llamar Comisión de Migración no sea solo para hacer la propuesta,
sino para darle el seguimiento y también mantener el dedo sobre la llaga con el nuevo gobierno y que no se quede en el papel, sino que concretemos algo. Algo se va a hacer. Don Ricardo. Bueno, voy a meterme en lo que acaba de decir Bartolo, diferenciando cosas que faltan por precisar. Primero, el asunto de la migración. La migración siempre tiene un aspecto de forzada y un aspecto de voluntario, siempre. O sea, cuando uno es migrante, está tomando una decisión de ruptura con lo que tiene detrás de su origen, de sus antecedentes. Esa parte evidentemente es forzada, pero tiene una decisión. Yo me decido ir. No cabe duda de que es una decisión propia. Entonces, desde ese punto de vista, no caer en la trampa que toda la migración es forzada y toda la migración es voluntaria. Siempre tiene de las dos. Ese es el primer punto. Segundo punto. Hay aquí dos tipos de remesas que hay que prestarle atención. Se le presta atención a la remesa desde el punto de vista financiero. Los 7.000 millones que acaba de decir Bartolo en sus propuestas, en sus comentarios anteriores, es válido. O sea, le está entrando capital fresco a este país a un nivel de 7.000 millones de dólares de la gente que está afuera y son los que mantienen más la economía que la inversión privada y la inversión extranjera. Punto importante ese. Sí. Y sumado con la cooperación. Punto importante ese. Para no estar mal diciendo dónde es que están los recursos de la migración. La migración tiene otro tipo de remesa, que son remesas del conocimiento. Remesa del conocimiento es el capital social que la migración levanta. O sea, si tú hablas con un hondureño que ha estado migrado o que está migrante en Estados Unidos, en España, ese individuo tiene una interpretación distinta del mundo del hondureño que nunca ha salido de su aldea. Y eso es capital social que tiene el país, que hay que aprovecharlo para desarrollar este país. Y para eso hay que unirse con la empresa privada y la sociedad civil de aquí y de los países donde están los hondureños. Y el otro punto es las remesas del sentimiento, remesa del conocimiento, remesa del sentimiento, lo que le llaman los productos nostálgicos. Nosotros tenemos un mercado en estos momentos en Estados Unidos de casi 60 millones de latinos, donde hay productos de Honduras que esa gente, no solo los hondureños, sino otros latinoamericanos y gringos se interesan por consumirlo. Ahí hay un mercado que está por explotarse en el sentido positivo de la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto producto nostálgico hay aquí que puede competir? ¿Qué cosa es un producto nostálgico? A mí me interesa la rosquilla que se hace en tal sitio en Honduras, no de otro lado, o el queso, o la mantequilla, etcétera, etcétera. Los churros. Diga. Los churros. Lo que sea. Son caprichos. Y pueden estar vendiéndolo en el supermercado que está frente al apartamento donde yo vivo. Pero a mí no me interesa esa marca gringa, me interesa la que viene de Honduras. Y eso no se está explotando, ni siquiera se está viendo como una posibilidad de inversión, desarrollo y exportación. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay mercados vírgenes que no estamos ni siquiera identificando cuando hacemos las posibilidades de inversión. En conclusión, la migración genera capital social, genera capital humano y ese es el fundamento que se debe usar para utilizar la migración como desarrollo del país. Conclusiones, licenciada Sali, le agradezco también su participación esta mañana. Bueno, yo creo que yo resumiría 3 puntos que son desafíos, pero al mismo tiempo es como un ABC de lo que podrían ser estos primeros pasos. Ya con todas estas convocatorias que se han hecho, esa reunión que se plantean en los próximos días para poder organizar una agenda en el tema de migración, concretar primero política pública. En segundo lugar, el fortalecimiento de la institucionalidad o la creación de institucionalidad que realmente responda a todas estas demandas que se tienen alrededor del tema migratorio. Y en tercer lugar, el poder tener
espacios de interacción, espacios de interlocución y espacios de una revisión permanente de todas esas decisiones que se van tomando en el camino. Y yo creo también, no lo hemos mencionado acá, pero también es un reconocimiento importante que debemos de hacer, que muchas de las intervenciones que se han tenido hasta este momento, que han generado de una u otra manera respuesta a las personas, tanto las que están en el exterior, en lo que es la ruta migratoria, como las personas que están retornadas, es la cooperación internacional que ha generado principalmente el sistema de Naciones Unidas, pero que también hay otros organismos que han estado involucrados de hace muchos años y que han estado dando seguimiento a la situación de la migración en nuestro país. Y el hecho también de que organizaciones de derechos humanos y organizaciones en general que han hecho de reorientar sus agendas, que tradicionalmente el tema de migración no era un tema que estaba incorporado dentro de las organizaciones sociales en este país, y que vemos un repunte desde el año 2014 con la denominada crisis de niños migrantes. Eso también es una oportunidad y es un brazo importante que el nuevo gobierno debe de fortalecer aún más esos lazos tanto con las organizaciones, no solamente por el tema de los programas o los recursos que puedan ser destinados a través de estas instituciones, tanto la cooperación internacional como las organizaciones de sociedad civil, sino que también aquí se ha dicho que es esa experiencia y esa legitimidad de trabajar directamente con las poblaciones migrantes que hace de que también eso sea un punto a revisar y un punto a tomar en consideración para lo que va a ser este nuevo gobierno. Entonces, yo reiteraría el tema de política pública, a través de esta agenda, de esta propuesta que se concrete en política pública, fortalecimiento y creación de institucionalidad que pueda responder a la implementación de esa política pública, y a la vez esos lazos necesarios para que pueda haber una interacción permanente con todos los actores, pero también legitimidad sobre las decisiones que finalmente estén como único destino favorecer la situación de las personas que se encuentran en nuestro territorio, para que esas personas no migren de manera forzada, pero también para aquellos que ya se encuentran fuera de nuestras fronteras, pues también tener una respuesta debida en todo sentido, ¿no? Muchas gracias. La participación de la licenciada Sally Valladares, que es especialista en temas migratorios. Licenciado César Ramos, también le agradecemos. Usted coordina gestión e incidencias de la Comisión de Acción Social Menonita. Comentarios finales, por favor. Bueno, nosotros tenemos esperanza. Creemos que la migración, más que verla, como decía Bartolo, como un problema, hay que verla como una oportunidad para la globalización de la hermandad y la fraternidad entre los pueblos, para el bien común y para el desarrollo y el bienestar humano. Creemos que todo lo que se haga debe articularse en base a esos 4 verbos que ya el Papa Francisco ha señalado: construir política pública, construir institucionalidad con base al acoger, proteger, promover e integrar. Basado también en los objetivos del Pacto Mundial para las Migraciones, donde ya se establece un marco de criterios para poder buscar la regularización de la migración. Y por el otro lado, el gobierno tiene el desafío de reactivar el desarrollo económico productivo del país, que genere oportunidades para la población con salarios dignos, con empleo digno. Y también recuperar este Estado de Derecho para garantizar la educación, la salud, la vivienda, todos los derechos humanos que corresponde a la población, de manera que pues no miremos la migración como un problema, sino como la posibilidad de este intercambio, de que gente nuestra, jóvenes principalmente, tienen muchas capacidades, muchos talentos que pueden llevar a otros países. Como decía don Ricardo Puerta, tenemos el capital social, ¿no? Del aprendizaje. Entonces, por ahí creemos que debe caminar este proceso.
Muchas gracias al licenciado César Ramos por su participación. Desde Guaymaca nos escriben. También quiero darle lectura a esto. Me dice: buen programa, los felicito a usted y a sus panelistas. Pregúntele a los panelistas si conocen de algún abogado que pueda apoyar a nuestra gente en temas migratorios. Lo escribo desde Guaymaca. Y si saben, que por favor nos faciliten un número de teléfono. Bartolo, gracias, le deseo suerte. Sé que ha hecho cosas buenas por los migrantes. Ahora que está nuevamente en el Congreso, que se arme esa comisión, porque es un problema no solo del gobierno que está saliendo, es un problema que va a heredar el nuevo gobierno y que han venido dejando todos los demás gobiernos. Bartolo, gracias. No, gracias a usted por interesarse en estos temas, que son clave, ¿verdad?, en el país. Yo voy a hacer mi esfuerzo en el Congreso Nacional para tratar esta situación de los migrantes. Vamos a procurar que se cree esa comisión legislativa, pero como lo decía Sally, hay que crear una institucionalidad, ¿verdad?, y con políticas públicas bien definidas con esta temática de los migrantes, poniendo como centro la persona, el migrante, ¿verdad? No es la seguridad nacional, no es la economía, es el sufrimiento de nuestra gente. Sufrimiento que tiene aquí en el país y sufrimiento que tiene cuando se va, e incluso cuando tiene éxito también está sufriendo, porque tener a los hijos aquí en Honduras y estar uno allá a 5.000 kilómetros no es buena cosa. Y vamos a hacer el esfuerzo, vamos a apoyar al gobierno en esa institucionalidad que se cree, estamos en esa disposición, ¿verdad?, de colaborar, y yo invitaría a todas las organizaciones, instituciones, personas que conocen este fenómeno, que tienen conciencia de lo grave que es la situación, que nos juntemos y que tratemos de colaborar, de dar nuestros aportes. Hay una voluntad política, como lo dice César, ¿verdad? Hay apertura para que todo el mundo pueda proponer y colaborar. Y bienvenidos todos los aportes. Mañana les esperamos en esta reunión que vamos a tener, ¿verdad? Pero este es un trabajo para mantenerlo durante todo el tiempo. Juntos podremos hacer mucho más. Yo sé que sí. Muchas gracias. Queda suerte, Bartolo. Gracias. Hay que hacer un buen esfuerzo. Y ojalá que las autoridades que encabeza doña Xiomara Castro le pongan la atención necesaria a este dificilísimo problema. No es algo fácil. Cerramos con don Ricardo. Miren, yo quiero comentar algo en el sentido negativo es lo siguiente. Aquí existe en Honduras la mala costumbre de que para resolver un problema hay que hacer una ley. O una comisión. O una comisión. Ni la ley ni la comisión resuelven el problema. Lo que resuelve el problema es tener un presupuesto, tener programas y proyectos, esos programas y proyectos tenerlo con rendición de cuentas, ser transparente, estar asociado, por ejemplo, a nivel de municipalidad con cabildo abierto para que la comunidad se entere, estar vinculado a la sociedad civil sin el Estado y vinculado con la sociedad civil con el Estado, porque la sociedad civil tiene papeles propios que no tienen que ver nada con el Estado. Y cuando hablo de sociedad civil hablo de empresa privada, hablo de iglesias, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una serie de actores que no solo es el gobierno. Es más, hay cosas que si ya se hacen solo con el gobierno no funcionan. Entonces, no quiero ser pesimista, pero sí quiero ser realista de que cuando uno va a resolver un problema, llevar ese problema a la opinión pública no es suficiente. Hay que hacer cosas constantes. Le voy a poner un caso específico, y esto va para Bartolo. Y esto me lo ha dicho a mí un abogado que conoce perfectamente la estructura legal de este país. Me dijo: Ricardo, si nosotros tenemos 4.000 leyes que mañana las quitamos de este país, todo el mundo sigue viviendo igual. O sea, que hay 4.000 leyes que están vigentes ahí que no sirven para nada. Entonces la pregunta es, cuidado, porque la tentación está ahí para hacer el 4.001 leyes de las leyes que faltan. Una política pública que después no tiene programas y proyectos. Tiene programas y proyectos, pero nadie los monitorea ni hay información sobre eso y es como si no existiera. Entonces yo, desde ese punto de vista, siempre miro la hipótesis nula. ¿Cómo hacemos si esto no funciona? ¿Qué vamos a hacer cuando realmente esto que proponemos tenemos un logro que no es suficiente?
O sea, y no es una mirada pesimista, es que el ser humano, nosotros trabajamos con errores y con aciertos, pero siempre que tenemos una solución, cometemos errores. Bueno, ¿cómo hacemos con los errores y con las limitaciones que estamos creando? A pesar de la buena voluntad, porque de buena voluntad está empapelada la entrada del infierno también, ¿entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que, y no es porque quiero ser pesimista, quiero ser realista. ¿Cómo hacemos con las cosas que la ponemos de buena fe? Trabajamos con un grupo idóneo, pero no funcionan. Bien, gracias a mis invitados. El tema de migración y lo hemos abordado con bastante de tiempo antes de que comience el gobierno, unos 21 días antes de la toma de posesión de las nuevas autoridades. Gracias a la licenciada Salia, al licenciado César Ramos, también a don Bartolo Fuentes y a don Ricardo Puerta, la gente que ha participado. El abogado Germán Leicelar me dice: buen programa, se requiere institucionalidad, vinculación de la sociedad civil, de los órganos internacionales, inversión y diversificación de la economía y actividad local, como dice el señor Puerta. Voy a la realidad de Honduras, un rápido resumen. Y la realidad de Honduras es que la violencia continúa. En una cancha de fútbol en Puerto Cortés asesinan a un hombre. Voy con Gerlin Díaz cerrando esta mañana. Lamentable que sigue la violencia. Gerlin, adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, a esta hora de la mañana tenemos que informar sobre hechos de violencia que han ocurrido aquí en la zona norte del país. Principalmente se registra una muerte en una cancha de fútbol de la colonia El Porvenir del municipio de Puerto Cortés. Este joven fue encontrado hoy en horas de la madrugada por vecinos y han reportado a las autoridades policiales que en este momento pues han acordonado la escena. Serán los próximos minutos que harán el respectivo levantamiento cadavérico para trasladarlo hasta la morgue de medicina forense aquí en San Pedro Sula. En este momento se desconoce la identidad y las causas por las cuales los criminales le habrían cegado la vida. Después de horas de relativa calma, se registra este lamentable hecho aquí en el municipio de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés. Con este contacto hemos llegado al final por hoy del foro La Entrevista. Buenos días.